Pongo a grabar la clase y, como siempre, vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro. Alejandro podría guiarnos en la oración que está escrita aquí en la pantalla. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Dice, Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación, para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste, tú mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi salvación. Amén. Amén, amén. Gracias, Alejandro. Y también le saludamos a nuestro amigo Carlos González. Buenos días, Carlos. Sí, hola, buenos días. Estoy justamente enganchándome. Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Mucho, ¿cómo les va? Una bendición poder estar otra vez. La clase anterior no pude estar, la clase anterior, pero acá estamos. Dios les bendiga a todos. Igualmente, Carlos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ok, amigos, solamente en el punto de respeto, solo les pido que si cuando no están aportando, si pueden poner en silencio sus micrófonos para que no haya mucho ruido en el fondo. Es lo único que pido. Pero de ahí en más, vamos súper bien. Es un grupo muy, muy agradable. Nadie está llenando el grupo de mensajes sin sentido ni nada. Entonces, todo tranquilo. Ok, amigos. Bueno, les encargué una pequeña investigación. Los que pudieron, los que tuvieron tiempo, nos pueden ayudar. Si alguien no pudo, no se preocupen. No fue así una tarea oficial. Fue una tarea, digamos, opcional. ¿Pueden ustedes dar un resumen, como un tipo título, en pocas palabras, para cada capítulo de los primeros 5 capítulos del libro de Daniel? Voy a agarrar mi Biblia aquí también. Daniel tiene, no es un libro tan grande, tiene 10, 12 capítulos y por ahí, pero los primeros 5 capítulos antes del texto seleccionado para la lección de hoy, me interesa saber qué se habla en los primeros 5 libros de Daniel, ¿ok? Daniel, capítulos 1 a 5. ¿Qué dicen ustedes para Daniel capítulo 1? ¿Alguien para aportar? Si se puede, favor de levantar la mano o pueden poner su aporte en el chat. Helen, por favor, Daniel capítulo 1. ¿Qué título le pondría usted al capítulo 1? Helen, Bueno, ¿podría? ¿Sí? sí, pastor. Bueno, en el capítulo 1 yo le pondría como título el llamamiento hacia Daniel, Ananías y Misael, porque ellos fueron prácticamente como escogidos, fueron traídos de otra tierra, fueron seleccionados. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Muy bien. ¿Se fijaron cuál es el nombre verdadero de Daniel? ¿Alguien Como dice, Perdón? el nombre, el Sí, nombre de Daniel era Belsasar. sí, Belsasar, sí, correcto, Belsasar. Belsasar. Ok, muy bien. Ok, me gusta. Entonces se puede decir el llamado de Daniel y bueno, y de sus 3 amigos, ¿verdad? De los hombres jóvenes. Bueno, unos jóvenes judíos pasan la prueba, es lo que había anotado yo. Y hay muchas
títulos posibles. ¿De qué pruebas estaré hablando yo? Daniel y sus amigos. Alejandro. Perdón, Carlos. Vamos a darle oportunidad a Carlos, Alejandro. Perdón. Carlos. Gracias. No, pensaba en primer lugar, digamos, para Daniel y su compañero era algo totalmente nuevo, ¿no? Ellos estaban comenzando a vivir, digamos, en un país nuevo, en una ciudad nueva, cultura nueva, ¿no? Ellos recién habían sido desarraigados de su propia tierra, y habían visto la destrucción, básicamente, de su pueblo natal. Entonces, para ellos era algo, nuevo, totalmente incierto, y tenían que obviamente confiar plenamente en su Dios, ¿no es cierto? ¿No? Porque en los primeros días ya fueron puestos a prueba, ¿no? De probar, por ejemplo, comidas que no eran. Entonces, para ellos era algo totalmente nuevo, pero en esa nueva nación, tuvieron que confiar plenamente en Dios, ¿no? Y bueno, eso es lo que más me impacta, porque ante lo nuevo, ante lo difícil que era, ¿no? Para ellos, tienen que aferrarse solamente en el Señor y bueno, y en este caso en sus hermanos, ¿no? Como en sus amigos. Que muy bien, menciona Carlos lo de la cuestión de la comida contaminada, ¿verdad? Creo que Alejandro también quería aportar. Muchas gracias, Carlos. Buen aporte. Alejandro. Sí, como bien dijo el hermano, los tres hermanos Sadrach, Mesach, Abednego se rehusaron a ser partícipe de una mesa de alimentos que era para los ídolos, porque todo el pueblo de Babilonia estaba participando en la adoración de la mesa servida, todo lo que conllevaba las carnes, las frutas, todo, era en honor al rey Nabucodonosor y en honor a la estatua que se había levantado. Era como una previa celebración a lo que ya vendría. Entonces los tres hermanos, sabiendo de que al comer alimentos que estaban contaminados, que eran para los dioses, estaban ya infringiendo para ellos pasar a llevar lo que era el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ellos, sabiendo en su corazón lo importante que es no tener un dios ni arrodillarse delante de los dioses, y el rey Nabucodonosor, al oír que ellos no se inclinaron ante los dioses, ante la estatua de Nabucodonosor, se enojó. Después vuelve a hacer otro llamado, y en este llamado llama a los soldados para que los pongan delante de la estatua, y ellos aún así se niegan. Y la prueba de fe que ellos tienen es tan poderosa y tan grande que a nosotros nos da el ejemplo de esto, que pese a todas las dificultades y vicisitudes de la vida, nuestra fe nunca tiene que quebrantarse, al contrario, nuestra fe siempre tiene que estar puesta en alto, porque sabemos que aunque nosotros lleguemos a la muerte, como estuvieron los tres hebreos que los tiraron al horno, y ellos oraron, y dice, el mismo ángel de Jehová bajó y los resguardó del fuego, y el rey Nabucodonosor, al ver que habían 4 personas dentro, los mandó a sacar, y ver que no tenía ni nada de sus vestimentas quemadas, ni olor a humo, quedó atónito y por fin pudo reconocer de que los dioses, los ídolos no lo iban a salvar. Y en ese momento el rey Nabucodonosor se dio cuenta que el Santo de Israel tenía poder, porque él pelea él pelea por nosotros. Isaías 55, 11, si no me equivoco, dice que toda palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve a él sin resultados. Entonces, la fe que ellos mostraron, la fe tan fuerte que mostraron, a nosotros nos da fortaleza de saber que Dios pelea por nosotros, y cuantas veces nosotros lleguemos a caer, Él siempre nos va a levantar, porque por algo somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y es acá donde nosotros tenemos que mostrar coraje, defender nuestra fe y no dejarnos caer, ni siquiera doblegarnos, porque muchas veces nosotros tendemos a caer por a veces un motivo, religión de otra religión, y por a veces motivo nos hacemos la cruz,
ya nosotros ya estamos infringiendo y estamos cayendo en idolatría. O si estamos compartiendo en una mesa donde sabemos que se va a venerar un santo, ya estamos cayendo en idolatría. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado y tener la fe y la valentía que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, gracias Alejandro. Ya, yo creo que ya básicamente cubrió varios capítulos. No, No el solo el 4, capítulo 1. pastor. Pero sí, Capítulo 4, quiero aportar. sí, lo vamos a esperar, Graciela. Todavía no toca el capítulo 4. Alejandro, sí, el texto bíblico sí dice que era la comida y bebida del rey. A lo mejor sí fue en honor del rey. Podría ser eso. Podría ser que fue relacionada con la adoración de los ídolos. Sería lógico, pero también puede ser que también simplemente no era comida kosher, ¿verdad? Comida permitida por la ley israelita que se les aplicaba en el Antiguo Testamento. O sea, ok, muy bien, pero de todos modos, sí, todo lo demás, pues sí, era una cuestión de fe para ellos. No simplemente era una cuestión de dieta. Rafael del Río, muchas gracias por esperar con tanta paciencia. Le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Rafael. Y Sí, gracias, Alejandro. Rafael. pastor, yo creo que hay que resaltar aquí la integridad de los hijos de estos judíos. Integridad sobre todo. Si bien es cierto, llegaron a un país después de ser invadidos, prácticamente desterrados, en un medio totalmente en contra, porque es evidente que se ve luego de que en Babilonia era una perdición, corrupción de todos los niveles. Sin embargo, ellos se mantuvieron sus creencias intactas. Eso me parece lo más rescatable. Y la prueba es que a pesar de estar en un mundo adverso, con tentaciones, ellos se mantuvieron firmes. Ok, gracias. Buen comentario, Rafael. Su integridad, me gusta la palabra. Tal vez la integridad de unos jóvenes judíos, ¿verdad? Unos jóvenes israelitas. Capítulo 2. Ya puse. ¿Qué título le ponen ustedes? Capítulo 2. Un título nomás. Daniel salva ¿cómo se llama? A los sabios. Daniel salva a los sabios. Por ejemplo, él salvó a los sabios Daniel le dijo salva a que no los los sabios. matara. Claro, le dijo que no Sí. los matara, que él iba a decirle cuál era el problema del sueño. Así es, así es. En pocas palabras, ¿de qué trató el sueño del rey Nabucodonosor? Era un sueño muy, bueno, el capítulo es, los capítulos 2, 3 son un poco, el capítulo 2 sobre todo es un poco más largo. ¿De qué en pocas palabras? Pero Rubén Darío bien explica que esto era una cuestión de, estaban en juego las vidas de los sabios, la vida de Daniel incluida. El rey sueña con un reino eterno. Él soñó con una estatua, ¿verdad? Pero ¿de qué representaba la estatua, las diferentes partes de la estatua? Realmente era una profecía de lo porvenir, ¿verdad? ¿Y de qué simbolizaba la estatua? ¿Alguien se acuerda? La idolatría, porque él llamó, buenos días, perdón, profesor, disculpe por no alzar la mano. No, está bien, Benjamín, pero de hecho la idolatría, eso es en capítulo 3, la estatua que construye Nabucodonosor. Aquí en el capítulo 2, ¿qué simboliza la estatua? Ahora, Ricaurte, y buenos días, Benjamín, bienvenido. ¿Ahora? La estatua, según lo que yo más o menos veo, va representando los gobiernos o los imperios que van a suceder a Nabucodonosor en varias generaciones. Y le va diciendo cuál es el destino, y cada parte de la estatua significa uno de los reinos hasta que llega a la parte más baja donde viene el hierro y el barro, donde empieza que se va a dividir el reino y uno va a ser más débil que el otro.
Eso. ¿Aló? Sí, no, sí, va súper bien ahora. Es exactamente así como explica ahora. ¿Y qué pasa al final del sueño con todos estos reinos? Una enorme Esos piedra. reinos, Dale. no siga. No, en Daniel No, 2:34. dice que la piedra que fue cortada de la mano se convierte en, en una imagen de, bueno, lo que estaba explicando, era de barro y hierro, que eso representa la división que va a tener el reino al final. Prácticamente es como la desaparición del reino babilónico. Sí, miren, es bien dice ahora que representa en la estatua los reinos, los imperios. Primero los babilonios y después los persas. Daniel hasta iba a conocer a los Exacto. persas y después los griegos con Alejandro Magno, ¿verdad? Y luego viene Y hasta que venga los y el último romanos reino, que y en venga el reino de nuestro Señor. eso. Y el reino de nuestro Señor se afiance allí, porque es el que Él le dice que va a ser sempiterno, que va a ser eterno. Y eso se está refiriendo a la venida del Mesías, y al Exactamente. reino del Mesías, no milenial, del Mesías. Exactamente. Y esa es la piedra que hace pedazos los Ajá, imperios humanos. los imperios humanos. Eso, Sí. amén. ¿Ok? Y dice, dice Daniel cuando está explicando, o sea, Nabucodonosor fue muy molesto por este sueño y Daniel le explica el sueño y dice, pero después viene y va a surgir un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Y bueno, va explicando que todos estos imperios, estos grandes imperios que iban a surgir y luego caer, eran parte del plan de Dios para ya traer a su Mesías, a su rey, al rey de reyes, a este mundo. Y pues, y ese es el reino que pues es mayor que todos los reinos humanos de esta tierra, que nunca va a caer el reino de su Hijo Jesucristo. Muy bien, capítulo 3, ustedes ya conocen bien el capítulo 3 porque lo van a estudiar en su proyecto final, ¿ok? Los 3 hombres en el horno encendido. Capítulo 4, Graciela ya había pedido la palabra y muchas gracias ahora por sus aportes acerca del capítulo 2. Graciela, adelante. Amén. Sí, pastor, yo en el capítulo 4 de Daniel he puesto como título, Dios obra sobre los altivos. Aquí estamos viendo que Nabucodonosor siempre era el rey, que todo lo que él decía, eso tenía que cumplirse. Me voy a saltar en el capítulo 10, en el versículo 16 que dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí el Señor está hablando sobre lo que iba a vivir el rey Nabucodonosor. En el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vemos que el Señor, Él como dice en su palabra, Él pone rey y quita reyes, pero cuando el hombre no trabaja como Dios quiere, esto es lo que sucede. Y el versículo 32 dice, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Estas son promesas del Señor que siempre está hablando en sus santas palabras
para cada uno de nosotros, que gracias a Dios estamos siguiendo el camino de nuestro Padre Celestial. Y para terminar, en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Otra vez más vemos que las promesas del Dios Altísimo, de ese Dios grande, de ese Dios misericordioso, porque es un Dios muy bueno, vemos que sus palabras se cumplen y que Él siempre está atento en cada uno de nosotros, porque lo que al Señor no le gusta es la altivez de nosotros, es la prepotencia. Pero el Señor obra, y aquí está Nabucodonosor reconociendo que es Dios, el único Dios que hay que servir y obedecer. Muchas gracias, pastor. Gracias, Graciela. Es cierto, básicamente el hombre más poderoso del mundo se vuelve loco. Pastor, pero, Dios hace pastor, que se vuelva discúlpeme. loco. Sí, me permite, Graciela. Sí, el hombre más poderoso del mundo se vuelve loco y Dios le enseña que, como dijo Graciela, que la humildad, ¿verdad? Y él tiene que reconocer que Dios es Dios y yo no, porque Nabucodonosor ya se creía como un Dios, ¿verdad? Ok, Graciela, perdón. Solo quería decirle si se me escuchó, porque estaba mi micrófono apagado cuando terminé de hablar. Si se me escuchó. Claro que sí, Graciela. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, todo bien, todo bien. Ok, capítulo 5, amigos. ¿Qué pasa en el capítulo 5? Y si no saben, nada más se fijan en los títulos en la Biblia. Cada capítulo tiene su título, ¿verdad? ¿Qué pasa en el capítulo 5? La escritura en la pared. La escritura en la pared. Ese evento es cuando cae el reino babilonio y se levantan los medos y los persas, ¿ok? O sea, los babilonios dejan de ser el poder mundial, como en tiempos de Nabucodonosor. O sea, babilonios eran los que conquistaron Jerusalén, los llevaron a Babilonia, y de allí, durante la vida de Daniel, él fue testigo de que los persas se apoderan, se toman poder del reino babilonio. Eso fue justo lo que se profetizó en el sueño de que Dios le dio a Nabucodonosor. Heilin, ¿quiere aportar? Sí, en el capítulo 5, con esa escritura en la pared, esa escritura era para Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque Nabucodonosor, su padre, había entendido que no había otro Dios más que solo Dios mismo. Y el hijo hizo lo malo porque él adoró ídolos y se dedicó a los deleites de su carne. Entonces, en ese capítulo, por medio de esa escritura en la pared, se revela la muerte de Belsasar. Bien, Heilin, muy buena explicación. Sí, la escritura decía Mene, Mene, Tequil Parsin, o sea, dividido y nombrado, y o sea, Dios ya contó tus dividido, nombrado, contado, o sea, Dios ya se acaba tu reino, ya hasta aquí llega, porque Dios ya va a cambiar de rey, de reino. Entonces, también muestra el poder de Dios para levantar y destruir y tumbar tanto líderes políticos, reinos. Nosotros hoy en día nos preocupamos por elecciones y todo eso. Y justamente no queremos que haya corrupción, no queremos que la gente manipule las elecciones, las votaciones y todo eso, pero al fin y al cabo reconocemos la mano de Dios en todo esto.
Y pues bien oramos cuando oramos, vénganos tu reino, Señor, porque ese es el reino que destruye, que es más fuerte que todos los otros reinos. Bien, tenemos que, amigos, disculpen, pero ya tenemos que ir a nuestra historia para hoy, Daniel capítulo 6. De los más conocidos, de las historias más conocidas, hasta a los niños les gusta mucho leer esta historia, Daniel capítulo 6. ¿Quiénes, amigos, por favor de abrir sus Biblias ahí? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta historia? Bueno, Sí, Rubén Darío. bueno, el rey, ¿Cuál rey? ¿Cómo se llama? Darío. Darío. Pues sí, usted se llama Rubén Darío. Tiene el mismo nombre. El rey, los escribas, Daniel y sus amigos. No sé si como personaje también está la estatua, Los el sátrapas. metro, Sí, pero bueno, en este capítulo no hay estatua, pero cuando Daniel está en el foso de leones, ¿quién también aparece? También podemos... hermanos. el ángel del Señor. El ángel del Y El Señor. ángel la del palabra de Dios. Señor. Y yo le pondría como título Daniel, amigo de los felinos. Ok, gracias Rubén Darío. Bien, ¿cuáles objetos? Administradores y gobernadores. Sí, perdón, los sátrapas y los gobernadores, sí. Estos serían como tipo congreso, ¿verdad? Del reino medo-persa. Así se le puede llamar. Los persas, ¿ok? Sobre todo. ¿Ok? Bien. Solo para aclarar, Daniel, él es... O sea, ellos tienen como todo un congreso, bueno, les llamaban gobernadores y 120 sátrapas. Sátrapas eran, sí, como representaban cada región del imperio y tenían sobre ellos tres gobernadores, tres gobernadores sobre los 120 sátrapas y Daniel fue nombrado uno de los tres gobernadores sobre ellos. O sea, fue un hombre muy poderoso en aquel entonces, ¿okay? En el mundo político. Bien, y sí, ya mencionamos también el ángel de Dios. Gracias, Federico José, y gracias, Rubén Darío. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y para aportar, favor de levantar la mano, si es posible. ¿Qué objetos encontramos? Y aquí podemos incluir hasta animales, vegetación, árboles, lo que haya en la historia. Bueno, yo les ayudo. En el 18 yo veo instrumentos de música. ¿Ok? Tal vez un detalle que nunca se habían fijado. Se mencionan instrumentos de música porque durante la noche el rey no pudo dormir, ¿verdad? Y él quería escuchar música y no podía prender un celular, entonces pues él tenía música en vivo a su mano, a su alcance. Heilin primero, Heilin Poveda. ¿Qué objetos hay en esta historia? Yo veo el edicto, pastor, el edicto que se redactó como condenación para los que no, el edicto que mandaron estos que se confabularon los gobernadores y todos para poder acusar a Daniel injustamente. Bien, Heilin, y eso fue, o sea, vemos claramente su motivo era para meter a Daniel en problemas, ¿verdad? Okay, gracias, Heilin. ¿Qué más? ¿Cómo cerraron el foso de los leones? Con una piedra.
Con una piedra. Okay. Bien, ¿algo más? También El anillo. la El piedra fue anillo. sellada con el anillo. Ujú. Sí, excelente. Y para que sepan, normalmente incluimos también los animales aquí en esta categoría, en esta pregunta. Entonces, pues obviamente hay que mencionar los leones. Los leones, ¿no? No nos da un número cuántos había, pero sí usa plural. O sea, no nada más era un solo león, eran mínimo 2, tal vez 10, no sabíamos, no sabemos, pero Bien, seguimos. ¿Dónde ocurrió esta historia? O sea, ¿dónde estamos en estos tiempos? Babilonia. Correcto, correcto. Estamos en Babilonia y también varias cosas en esta historia toman lugar dentro del palacio del rey. También seguimos la acción hasta la casa de Daniel, correcto. Él está orando en su casa con la ventana abierta hacia el oeste, hacia Jerusalén, ¿ok? Hacia el santo templo de Dios, aunque pues ya se había destruido, ¿verdad? Ok. Para darles una idea, este es el reino de Babilonia en los tiempos de Daniel. Ya tenían control de buena parte. Y también, voy a ver si puedo escribir en la pantalla. Este es Babilonia en tiempos de Nabucodonosor. ¿Ok? Ahora, en tiempos del reino medo-persa, pueden ver aquí. Aquí también esto es lo que también se agrega. Y los medos y los persas, también ellos usaban como ciudad principal también Susa. Susa se llama. En el libro de Esther vamos a conocer la ciudad de Susa. ¿Ok? Bien, entonces si tomamos todo esto, tienen un reino bastante grande. Hoy en día incluiría 20, 30 países, lo que vienen siendo países hoy en día. Es un área muy grande y muy poblado en aquel entonces. ¿Ok? Que estamos en lo que hoy en día le llamamos el Medio Oriente, ¿correcto? Seguimos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Okay. ¿Qué se puede decir? Siglo VI antes de Cristo. Perdón, Benjamín, puede. Qué pena. Siglo VI antes de Cristo. Correcto, eso sí. Perdón, nomás no le escuché bien la primera vez, pero sí, correcto. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Vamos por ahí. Si se acuerdan que la destrucción de Jerusalén tomó lugar en 586, más o menos, antes de Cristo. Estamos ya unos casi 50 años después, ahí porque Daniel ya está grande. Él ya sirvió durante todo el reinado de Nabucodonosor. Ya no está Nabucodonosor, ya conquistaron los persas a los babilonios y estamos ahí por el año 540, por ahí, año 540. Próximamente los judíos podrán volver a su tierra dentro de 20, 30 años, van a poder regresar a Jerusalén, pero eso lo hablamos en otra lección. Y parece que sí, ya muchos de los judíos ya no son cautivos, ¿me explico? O sea, ya no están viviendo como esclavos. Daniel hasta está sirviendo en gobierno, ¿correcto? Pero bueno, Daniel ya sería un hombre de edad avanzada para estas alturas. ¿Okay? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué, Benjamín? Gracias. El problema era bien grave, profesor.
porque la fe estaba atacada fuertemente. Recordemos que Babilonia invadió Israel y Dios tenía como elegidos a Daniel y a sus hermanos, y ellos son los más representativos según la doctrina. Pero Dios ahí nos mostró su amor, los protegió y aquí estamos. Gloria a Dios. Perdón, estuve en silencio. Sí, imagínense que prohíben orar al Dios verdadero. Prohíben, si en su país donde vive usted, si dicen, ok, durante 30 días solo se le puede orar a la Virgen, o solo se le puede orar a, tal vez hay como una religión tradicional, regional, en donde vive usted. O todo, solamente se puede arrodillar uno delante del Papa Francisco, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes durante esos 30 días? O sea, es ilegal orar al Dios verdadero. Y todo esto por la envidia, como ya mencionaron ustedes, por la envidia de los otros oficiales, ¿verdad? Y también porque Daniel no era corrupto, ¿verdad? Era íntegro. Vemos la integridad, la palabra que mencionó Rafael del Río hace rato. ¿Okay? Otro problema, el rey Darío, de hecho, a él le caía bien Daniel. Y luego cuando él sin entender toda la situación, firma este edicto y luego se arrepiente, ¿verdad? Se da cuenta que van a meter a Daniel en el foso de leones y él sí está preocupado, verdaderamente. Está preocupado por Daniel. Entonces, el problema es que Daniel sobrevivirá el foso de leones. Ok, vamos a pasar, disculpe por tiempo, a la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo ven? ¿Se resuelve el problema de la envidia de los oficiales? Sí, ¿Es sí. prohibida la se oración? resuelve. Sí, resuelve el sí se problema. resuelve, profesor, porque nos saltamos las preguntas de los eventos. Y hay muchos eventos, lo que usted mencionó, ¿no? Que el rey se arrepiente, que saca un decreto, eso ya es obra. Pero el más importante, el evento más, donde nos refleja la enseñanza de la doctrina, está en Daniel 6, 21 y 22, donde se prueba la fe de Dios, el amor de Dios Cristo. Gloria a Dios. Sí. O sea, él sigue respetando al rey, pero sí, sobre todo alaba a Dios. ¿Ok? Gracias, Benjamín. Rubén Darío, creo que quería aportar. Sí, se resuelve el problema porque Daniel queda vivo en el foso, sí. El rey se alegra de tal forma, saca, y ¿quién fueron a parar al pozo? Los acusadores con su familia y sus hijos. Eso. Ok. Sacó la espiga del resto, ahí lo hizo al fuego. Sí. De comida de leones fue para. Sí, gracias, Rubén Darío. Ok, bien. La pregunta 1 de consolidar, amigos. Esto ya es el paso 4 de captar, contar, considerar, consolidar. Paso 4. ¿De qué trata la historia? Ahora, perdón, ya bajó la mano. Tal vez quería aportar algo anteriormente. Ahora, perdón. Quería aportar, no sé, mi micrófono está prendido. Quería aportar un poquito porque ahí pasa algo muy importante y muy grande. Es el resultado, porque el rey hace un edicto, ¿verdad? En donde reconoce la grandeza de Dios y ordena a toda la provincia que deben alabar y adorar al Dios de Daniel. Entonces es reconocida la grandeza de Dios y por eso para mí se resuelve, pues, porque no solo es salvado Daniel, sino que se reconoce la grandeza de Jehová. Sí, y se ordena alabarle. Sí, es alabado el nombre de Dios por causa de este evento, ¿verdad? Por la salvación de Daniel.
Muy buen punto, Aura, y habíamos pasado por alto ese detalle. Muchas gracias por recordarnos. Dice, sí, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos. Su reino Amén. jamás será destruido. Ahora, el Darío llegó a ser creyente. Bueno, no sabemos, pero No por lo se puede menos saber. en esta ocasión, por lo menos admitió que este Dios, el Dios de Daniel, él no dice mi Dios, él dice, no, el Dios de Daniel. El Dios de Daniel. Sí, en aquellos tiempos El Dios tenían, viviente, pues. sí, a veces tenían muchos dioses, o sea, tal vez lo consideraba, el más fuerte de muchos, pero pues sabemos que el politeísmo de tener muchos dioses, tampoco eso no le agrada. El Dios desconocido, de hecho, de los apóstoles. Sí. Ok, ¿de qué trata la historia? ¿Qué le ponen como título? Alejandro, ¿qué título le pone? Solamente, bueno, quería, un punto que me llama mucho la atención es que al igual que Daniel, confabularon para echarlo a la fosa de los leones. Perdón, Alejandro, yo creo que por accidente está en silencio y fue mi culpa. A veces, perdón, otra vez, Alejandro, tiene que activar el micrófono y fue mi culpa, perdón. Pastor, discúlpeme, Perdón. me voy a retirar. Me voy a Ok. retirar, perdóneme, no. Gracias, pastor. Buen día, Graciela, gracias por avisarnos. Alejandro, adelante. Que quería decir que me llamaron dos puntos importantes en esta historia, que confabularon para meter a Daniel a la fosa de los leones, porque inventaron, y lo mismo pasa con Jesucristo, también ocuparon falso testimonio para llevarlo a la muerte. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo va tomado de la mano, todo era para el plan de salvación y todo estaba programado de tal manera que los escogidos por Jehová tenían que llegar a ser acusados injustamente para poder probar la fe y poder demostrar que fueron fieles ante las pruebas. Sí, muy buen punto, Alejandro. Viendo esta historia de manera cristocéntrica, sí, tiene muchas similitudes, ¿verdad? Mucho en común, de acusado injustamente. Prácticamente Daniel era un hombre muerto y hablando de manera figurada, Dios lo salvó de la muerte, Dios lo resucitó, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo, pues literalmente murió y resucitó. Bien, gracias, Alejandro. Ok, ¿qué título le ponen a esta historia, amigos? ¿Yo puedo hablar? Sí, Federico José, adelante, amigo. Yo le pondría la soberanía de Dios sobre todos los dioses. Eso. Me gusta. Porque de eso se trata, tal vez, ¿no? Y vuelvo, viste, a recordar algo que siempre me llama la atención de la historia de Babilonia, que cuando nace nuestro Salvador, los magos van a adorarle. Quiere decir que yo creo que el Señor siguió siendo adorado de alguna manera o por alguien o algunas personas en Babilonia. Y muy interesante ese concepto. Ahorita vamos a hablar un poco más del reino de Babilonia. Vamos a tomar en cuenta el comentario de Federico José. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecados podemos identificar en esta historia? ¿Qué les parece la envidia? La envidia a veces nos da envidia cuando le va bien a otro, a un compañero de trabajo, a un compañero en el equipo, a un hermano de la iglesia o a un hermano de sangre y nos da envidia, ¿verdad? Y ellos van para arriba con un éxito y nosotros queremos jalarlos para abajo, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían. Obviamente la tentación de negar a Cristo, ¿verdad? De negar a Dios, de tomar el camino de cobardía, ¿verdad? De decir
cuando estamos amenazados por nuestra fe o insultados. ¿Okay? ¿Algún otro pecado que quieren mencionar? Malos, mentirosos. Okay. ¿Sí? El orgullo de creernos superior. También creernos superior. El querer poner el poder terrenal sobre el poder de Dios. Eso es más grave. Sí, hasta poner nuestra confianza en la política o creer que los políticos nos van a salvar. Sí, no, si tal partido gana, todo va a ser mejor. No, claro que no. Nuestro reino es el reino de Jesucristo. Claro que sí, estamos viviendo en dos reinos. Nosotros somos ciudadanos de dos reinos. Un reino mundial, si uno vive en Chile, pues es ciudadano de Chile, ¿no? Si uno vive pero también somos ciudadanos de un reino eterno. Ok, bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y acuérdense de la parte de, ok, esto es lo que hace Dios por Daniel y ahora a ti y a mí, ¿qué? O sea, ¿cómo se nos aplica a nosotros el amor de Dios? Que mantiene la promesa del cielo. La sostuvo. Gloria a Dios. Gracias, Benjamín. Él nos salva de los leones de este mundo, ¿verdad? ¿Puedo? Ahora. Yo pienso también que el hecho de que el Daniel haya resultado con vida es porque había un plan divino de Dios en el regreso de Babilonia, porque es Daniel quien consigue el rollo más adelante y encuentra la promesa de Dios inmersa para los judíos, donde decía que ya se iban a cumplir los 70 años en que iban a regresar a la tierra. Y es cuando él le presenta a Darío e incluso le dice, aquí te menciona. Entonces el Señor preservó a Daniel, primero porque dice que era un hombre, Daniel era un hombre que no había pecado, o sea que él era un hombre casi perfecto, pues casi. Y a raíz de su forma de ser, Dios lo eligió y a través de Daniel era que venía, que él le iba a presentar a Darío el plan de Dios para el retorno de los judíos a Israel. O sea que fue una preservación del Señor. Sí, gracias. Ahora, viendo el gran panorama del libro de Daniel, es cierto lo que dice Aura. Gracias, Aura. Amigos, yo creo que nos faltan unos 5 minutos. Voy a avanzar un poco rápido. Discúlpenme. Miren, Dios salvó a Daniel de los leones y a los otros oficiales y de su envidia, ¿correcto? Y Dios también nos ha salvado del león rugiente que busca devorarnos, quien es Satanás. Y lo irónico, ¿cómo le ganó? Dios envió al león de la tribu de Judá, Jesucristo. O sea, Dios mandó un león para ganar al león malo, ¿verdad? Y bien dice Pablo, pero el Señor está a nuestro lado, a mi lado, y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevará a cabo la predicación del mensaje. Y fui librado de la boca del león, dice Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17. O sea, Pablo también dice literalmente, fui librado de la boca del león. O sea, en tiempos de en el Nuevo Testamento, los romanos que hacían para perseguir a los cristianos, a veces los echaban en el estadio, los echaban a los leones. O sea, Daniel no fue el único que pasó por esta prueba. Y amigos, también no hay casualidades. No hay casualidades. Dios está planeando todo. Dios está dirigiendo todos los eventos del mundo para nuestro bien, para el bien de los que le aman. ¿Ok? Dios gobierna los asuntos de este mundo y podemos confiar en Él. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Mil disculpas si voy a ir un poco más rápido. Dios nos da la fuerza para obedecerle, aún en circunstancias difíciles, aun cuando estamos bajo presión,
para negar a Cristo, ¿verdad? A veces hasta los cristianos somos lastimados o incluso matados, insultados por permanecer fieles al verdadero Dios. Pero que Dios nos dé fuerza para gozarnos en esas persecuciones y para confiar en Él. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Uno, yo digo que es muy buena historia para compartir con niños. A ellos les encanta. Segundo, con personas que están bajo presión para abandonar su fe cristiana. Bien, me permiten unos minutitos. Antes de ir a Babilonia, amigos, Dios les había dicho, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Dios aquí les dice que se establezcan en Babilonia. En el versículo 5 dice, construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de sus frutos, cásense, tengan hijos, hijas, den mujeres a sus hijos, maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. O sea, Dios les dice, vayan a Babilonia y les puede ir bien allá. Pueden crecer sus familias. Ustedes oren por Babilonia porque les conviene. ¿Okay? Y luego en el versículo Jeremías 29, 10, 11, así ha dicho el Señor, esto es lo que mencionó ahora, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar, refiriéndose a Jerusalén. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Qué bonita promesa Dios les tuvo, ¿verdad? Para los que estaban viviendo fuera de su tierra, fuera de su país, lejos del templo del Señor, pero Dios no los había abandonado en Babilonia. Pues qué bendición tener estas palabras. Ahora, déjenles les platico un poquito de Babilonia. Es interesante. La ciudad de Babilonia, ya en tiempos de Daniel, ya tenía más de 1000 años. O sea, era una ciudad antigua en ese entonces. Ocupaba los dos lados del río Éufrates. Tenía muros protectores. Esto, si uno va allí, obvio que los muros que vemos aquí son reconstruidos. O sea, pero más o menos así lo que ven en la pantalla es algo así. Tenía de muros la ciudad de Babilonia. Ellos tenían como, no es un pirámide, le llaman un zigurat. Un zigurat. El zigurat era el templo al dios principal de Babilonia, quien se llamaba Marduk. Marduk. ¿Okay? Marduk. Lo pueden investigar. Era su ídolo. ¿Okay? También Babilonia es muy, muy conocido por... tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿correcto? Los jardines colgantes, de Babilonia. ¿Han escuchado de ellos? Se consideran sí, una de he las 7 escuchado que maravillas. parece que crecían horizontales. Sí, Perdón. Eran conocidos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, correcto. Los babilonios, como ya fue mencionado, pues, eran conocidos por su sabiduría, su astronomía y su conocimiento científico. Daniel y sus 3 amigos también fueron preparados y la palabra de Dios utiliza la palabra mago o sabios. Es posible que por medio de Daniel y los otros judíos exiliados, que los babilonios y los persas
hayan llegado a conocer las profecías del Mesías, ¿verdad? Y de esta forma puede ser que los magos y procedentes del Oriente hayan reconocido la señal de una nueva estrella como la señal del nacimiento del Salvador, más de 500 años después de los tiempos de Daniel, ¿correcto? Es lo que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Esta conexión de tal vez los magos y los magos de los tiempos de Daniel. Sobre todo porque la Biblia usa la misma palabra, magos. O sea, esa palabra sí nos da de entender que era algo con la cultura de Babilonia y persa y de los persas. Solo para mencionar en esta historia, Daniel, un creyente fiel, trabajaba en gobierno en una nación pagana, ¿correcto? Muchos me preguntan, ¿puede un creyente ser político? ¿Pueden los creyentes servir en gobierno? Amigos, yo sé que en muchos países la palabra político es casi como una palabra fea, ¿verdad? Es casi como decir recaudador de impuestos en tiempos de Jesús. Muchos creen que, todos los políticos son malvados y corruptos. Muchos lo son, sí, lo admitimos, pero todos no. ¿Puede un creyente servir en gobierno? Pues Daniel lo hizo. Miren, la iglesia, el Estado, cuando digo el Estado me refiero al gobierno civil, ¿verdad? Tienen diferentes cabezas, misiones y medios de operación. Si ven aquí en la pantalla la diapositiva, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero la cabeza del Estado son las autoridades, que sea el presidente, el gobierno, el primer ministro, dependiendo del país, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues alabar a Dios y hacer discípulos para Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la misión del Estado? Pues proveer para el bienestar temporal de sus ciudadanos, paz, seguridad, que haya pan diario, si se puede, pues los medios, o sea, tienen diferentes misiones. ¿Okay? Los medios de operación, pues el evangelio y en palabra y sacramentos, así funciona la iglesia, ¿verdad? Usamos la Biblia es nuestra herramienta. ¿Cómo funciona el Estado? Pues usan razón, legislación, tratados, castigo, condenas, o sea, así funciona el Estado, así se maneja. Pero a fin y al cabo, hasta el mismo Estado, yo puse que la cabeza del Estado son las autoridades, pero hasta las autoridades de dónde reciben su poder, claramente en el libro de Daniel vemos que hasta ellos reciben su poder de Dios. Romanos capítulo 13, Pablo habla acerca de eso. Perdón. Bien, amigos, así que ¿puede un cristiano, un creyente, servir en gobierno? Sí, hasta eso sería una gran bendición. Pero el cristiano necesita reconocer que si él está sirviendo en gobierno, él necesita entender que su papel trabajando en gobierno es distinto que su papel como miembro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Bien, nuestra actitud hacia los gobernantes, ¿qué debe de ser? Oraremos por los gobernantes, les debemos respeto e impuestos y pues las leyes de Dios se nos aplican, a menos que la única excepción es que si ellos piden que desobedezcamos a Dios, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Él desobedeció el edicto del rey Darío, pero no por falta de respeto. Él simplemente lo hizo porque él reconoce que Dios es rey de reyes. Entonces, cuando hay un conflicto entre la ley y la Biblia, pues vamos a seguir la Biblia, ¿correcto? Pero de ahí en más, las leyes sí se nos aplican, amigos. Es nuestra responsabilidad y deber como ciudadanos observar y obedecer las leyes de los gobiernos humanos. Pablo dice,
Perdón, no, esto no es dice, respecto al Estado y al gobierno, este es algo que unos líderes cristianos escribieron. Ellos dijeron, pues, respecto al Estado y al gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenado y las leyes fueron creadas e instituidos por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces, asimismo decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, dice guerras justas, comprar, vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, el punto es que nosotros sí podemos participar en gobiernos, solamente sí, evitando la corrupción, evitando las mentiras, evitando evitando lo que se ve mucho entre los políticos de hoy en día, ¿ok? Hasta eso sería una bendición para el pueblo, ¿verdad? Tener líderes honestos y justos. Eso sería una gran bendición. Imagínense. Y yo creo que muchos de nosotros también hemos visto que a veces un cristiano empieza a participar en gobierno y pues por un tiempo sí va por el buen camino, pero después se deja influenciar por el mundo político y pues termina desviándose de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces eso también es una advertencia. No hay que tener cuidado, seguir fiel en su fe, como Daniel. Bien, hasta ahí. ¿Qué preguntas o dudas tenemos? Eso fue una pequeña, simplemente Solo, quería compartir. Benjamín, solo, adelante. gracias. Una pregunta, bueno, Sí. la historia está clara. Por cultura general, ¿Nabucodonosor fue el último rey de Babilonia? ¿Puedo decir que sí? Bueno, entra en eso, bueno, le llaman su hijo, a lo mejor era uno de sus descendientes, sí tomó lugar, pero por un corto tiempo. Y después ya los persas, como Darío, y luego después de Darío viene Ciro, se llama Ciro, perdón. Así fue prácticamente el último rey importante, sí. Solo por muy poco tiempo después le siguió otro rey. Gracias. Gracias, Benjamín. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Es muy interesante el reino babilonio. Ok, Heilin, ¿qué pregunta o duda tiene Sí, usted? pastor. ¿Dónde podría yo leer o informarme sobre la cronología de todo este reinado? ¿Quién vino primero? ¿Quién vino después? ¿Dónde podría informarme sobre eso? Porque ahora veo que los persas fueron después de Babilonia, ¿verdad? Sí. Pero yo lo sé ahora por la clase. Pero me gustaría saber quiénes fueron primero, después cómo fue el orden. Sí, Heilin, muy buena pregunta. Amigos, les voy a sugerir, tenemos un recurso bíblico, son como libros en PDF, no sé si eso les ayudaría, y son totalmente gratuitos, o sea, no estoy vendiendo nada. Pero sí tenemos disponible en nuestro sitio unos libros, se llama la Biblia Popular. Lo que hace es que como que te toma paso por paso por un libro de la Biblia y te explica tanto cosas espirituales que cosas históricas. Y sí, les puedo pasar la Biblia popular para el libro de Daniel, en el cual vienen cosas así. Si me permiten.
Sí, Sí, por favor, pastor, muchas gracias. claro que sí. Lo voy a poner ahora mismo en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? La Biblia Popular Daniel. Y creo que lo pueden o descargar a su celular o su computadora en PDF o lo pueden leer ahí mismo. Pero por ejemplo, dice, uno lee capítulo 1 en la Biblia y luego le explica, le da como una explicación para cada parte. Pero sí, se llama la Biblia Popular. Creo que pues tenemos aquellos libros para toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, con una explicación para cada sección. Ok, bien. Pero si tiene una pregunta en específico o algo después de ver ese libro, me dice con confianza. Ok, amigos, ¿alguna otra pregunta o duda? Sí, yo le quería decir que la Biblia que es buena, yo tengo esta. Sí, también. Y está toda la cronología, está la historia completa de Babilonia, de todos los reyes de Egipto, los inviernos en Israel, lo que significaba el 14 de Nisan, el 20 de Nisan, todo lo que iba con la cronología del antiguo Israel. Y es Sí, muy buena la Biblia. sí, y hay muchas Biblias así, de ese estilo. Solo de vez en cuando los comentarios son incorrectos. Entonces, siempre si se quedan con la duda de, estoy leyendo aquí las notas aquí en esta Biblia y me dice tal cosa, pero no sé, me confunde, me avisan porque no, para aclarar, pero porque no todos los comentarios ahí son correctos, ¿ok? Am, bien, amigos, ¿qué otras preguntas o dudas tienen para hoy? La tarea para el miércoles sería, me atrevo a pedir que lean todo el libro de Esther. Uf. No es tanto. ¿Saben qué? Les puedo pasar hasta la Biblia en audio. Sí, sí, saben que se puede leer el libro de Esther en 40 minutos. Sí, o sea, se puede en menos de una hora. No es tan largo, y es muy interesante. Hay que ver si a lo mejor hay una, un video o algo también en YouTube. Voy a buscar, pero miren, si no tienen tiempo para leerlo todo, por lo menos pues así como me enseñaron, échenle una ojeada. Échenle una ojeada. Sí, así se dice. Por lo menos revisen todo el libro para que tengan lo que queremos ver. A veces nada más nos enfocamos en pocos versículos. En otras ocasiones nos enfocamos en toda una historia un poco más larga. Y esta sí es de las más largas. Si tienen tiempo, pues que lo lean todo. Es muy buena la historia. O sea, no solamente es una tarea, es una lectura interesante. Entonces, Me ok, gustaría amigos. leerla, profesor, porque yo tengo muchas dudas con respecto a la mujer en nuestra comunidad. Entonces sería muy interesante leerlo. Sí, sí, eso sí, va también de la mano ese tema de el papel de la mujer cristiana creyente en esta historia. Está un poco complicada, ¿verdad? Esther se encuentra en situaciones, sí, muy complicadas. Muy bien, amigos. Ok, ya no les quito su tiempo. Para hoy sería todo. Vamos a terminar nuestro estudio con una oración, ¿ok? Padre Santo, te alabamos, nos has salvado del león rugiente que anda buscando devorarnos. Te pedimos que nos protejas, que nos cuides para que no caigamos en tentación, para que él no nos pueda tocar. Así como me enviaste a tu santo ángel a proteger a Daniel, pues pedimos que el poder de tu palabra, que tu Espíritu Santo, que el amor de tu Hijo Jesucristo, que nos protejan, nos cuiden, que estemos siempre nosotros listos para defendernos contra sus ataques. Señor, ayúdanos a gozarnos
en la persecución, en los insultos, cuando estamos bajo ataque. Manténnos íntegros, ayúdanos a seguir con integridad. Y pues que no seamos cobardes cuando la gente quiere que neguemos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, pues que sigamos fieles, que sigamos en oración como Daniel. Pues que, Señor, que nosotros nunca te abandonemos, y sobre todo pues tenemos tus promesas y tenemos la certeza de saber que tú nunca nos has abandonado y nunca lo harás. Señor, te alabamos, te amamos, y pues en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amigos, bendiciones, que tengan un excelente día y pues manos a la obra, el libro de Esther los espera. Ok, bendiciones, chao, chao. Muchas gracias por sus comentarios hoy. Chao, chao, pastor. Chao, bendiciones, Diosnel. Adiós. Bendiciones, Feliz Luis. día para todos. Feliz día para todos. Bendiciones. Igualmente, Benjamín. Buen día, Kaylin. Buen día, Rafael. Buen día, Alejandro. Bendiciones, Buen día, pastor. ahora. Buen día, Rosita. Chao.